Muy bien. Jóvenes, tengan todos ustedes una muy buena noche. Licenciada Carolina, muy buena noche también. Ahí. Buenas noches, licenciadas. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Esperamos ahí que estén ustedes sin novedad. Entonces, aquí vamos a ver. Bueno, jóvenes, me están comentando, es probable que haya quienes necesiten seguir ingresando por medio de Soy Económicas. No sé si de quienes están aquí han tenido ese problema. Sí, Lic, todavía. Sí, licenciado. Sí, yo también. Sí, Lic. Entonces, Sí, Lic, yo también. jóvenes, bueno, Creo siempre que voy a todos. hacer, sí, eso están comentándome en estos días. Entonces les comento, siempre vamos a hacer una nueva actualización, pero no sé qué problema es el que se está teniendo. Entonces, en algún momento podría ser que sí les toque continuar ingresando de esa forma. Entonces, siempre vamos a estar dando unos 5 o 6 minutos por si les toca estar pidiendo acceso también. Entonces, muy bien, Adelaida. Sí, hay quienes están teniendo ese problema. Entonces, por lo menos para que tengan un poquito de paciencia y no se van a extrañar si es que no pueden ingresar directamente a la plataforma, aquí a Meet. Entonces, solo licenciada Carolina, no sé. Si no, en un momento ahí le vamos a estar dando la palabra con el tema de los grupos. Entonces, jóvenes, hoy pues sí, ya vamos a empezar con lo que es el tema de la sociedad anónima. ¿Se recuerdan que el día anterior también les habíamos dejado, no para entregar, pero sí que ustedes iban a realizar un cuadro donde iba a ser como un vaciado de la información? Entonces vamos a comentar algunos de los aspectos generales sobre la sociedad anónima, que es la que vamos a empezar a trabajar. Entonces, inicialmente tenemos, está comprendida, vamos a ver aquí, Leonel, díganos. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto a ese cuadro, solo le quería comentar y a la vez preguntarle, no sé si leí lo suficiente, pero esta sociedad de emprendimiento no la encontré. Ay, es que ahí con esta sociedad tenemos una característica, Leonel. ¿Se recuerdan que habíamos comentado que hay algunas modificaciones que se han realizado al Código de Comercio? Entonces, si va al Código de Comercio como está originalmente y no tenemos las modificaciones, ay, pensé que tenía, no le tengo aquí la información. Esta sociedad se agrega porque originalmente solamente llegaba hasta el numeral 5 de las sociedades. Entonces, la base legal de la sociedad de emprendimiento, y eso les va a servir para su trabajo de investigación también, esto lo encuentran en lo que es el decreto número 20-2018, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Ahí es donde encuentran ustedes la base legal y es donde se adiciona al Código de Comercio en el artículo 10 esta sociedad que estaría con el numeral 6. Dentro de las características, pues nos indica que se constituye con una o dos personas físicas obligadas al pago de sus aportaciones, representadas en acciones.
Su objeto es incentivar y fortalecer la creación de nuevos proyectos empresariales. Y al nombre de la denominación, pues se le va a agregar SE. Entonces ahí pues ustedes ya tienen la base legal también, Leonel, para que lo puedan tomar en cuenta. Muchas gracias, licenciada, que sí creo que me faltó lectura porque no le comprendí cuando llegué a eso de plano. Gracias. Algo pasó. Pero sí, no se preocupe, porque recuérdese que era lo que platicábamos. Si ustedes por alguna situación no encontraron lo que eran las modificaciones o ampliaciones al Código de Comercio, no la iban a encontrar. Entonces ahí está la base legal para que tomen nota. Ahí se las dejo y en un momentito continuamos. Entonces esto es uno de los aspectos curiosos, diríamos, de este tipo de sociedad, ¿verdad? E incluso cuando ustedes lean la información, se hace esa aclaración, que está dentro del término de sociedad, sin embargo, se puede constituir con una sola persona. Entonces ahí hay como que un aspecto a tomar en cuenta donde no necesariamente vamos a tener la necesidad de tener dos personas, pero sí se le va a llamar sociedad. Entonces, continuamos. Tenemos en la sociedad anónima, por ejemplo, que está comprendida en el capítulo 6, que va del artículo 86 al 194. Y nos indica que es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. Ya habíamos comentado el día anterior que a la denominación se le agrega sociedad anónima o la abreviatura SA. Tenemos dentro de sus características que la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. La responsabilidad del socio es limitada. Habíamos comentado también que las acciones podían ser nominativas, que es cuando se hace referencia al nombre del socio en el título respectivo. Y esta modificación, pues, está vigente a partir del año 2011. Los órganos de la sociedad funcionan independientemente y cada uno tiene delimitadas sus funciones. Se gobierna democráticamente porque la voluntad de la mayoría es la que da fundamento a los acuerdos sociales, sin perjuicio de los derechos de las minorías. Entonces tenemos que dentro de sus ventajas, pues las acciones pueden ser transferibles. Hay independencia entre la administración y el patrimonio. Tiene una vida permanente como un negocio en marcha. Tiene una personalidad legal. Y de alguna manera, pues ahí tiene cierta facilidad para la captación de recursos. Vamos a encontrar que la sociedad anónima como tal, pues es una persona jurídica, es sujeto de gravamen y puede enderezarse cualquier acción en su contra directamente. Su forma de organización y la complejidad de su estructura administrativa elevan sus costos. Entonces, esto es como parte de lo que puede considerarse dentro de sus desventajas. Y dentro de las restricciones, para obtener créditos hasta el monto del capital pagado, en virtud de que solamente con esto puede responder ante terceros. Razones económicas y legales por las cuales el empresario guatemalteco prefiere constituir una empresa bajo el régimen de sociedad anónima. Entonces, estos pues son como algunas de las generalidades que tenemos en cuanto a la sociedad anónima. Entonces, con relación a la apertura. Cuando hablamos de apertura de este tipo de sociedades, lo que nos interesa o lo que vamos a dejar plasmado es hacia de la autorización, suscripción y pago del capital. Entonces, para ello, también ya hace un momento la licenciada Carolina me hizo favor de compartirles lo que son los enunciados de los ejemplos que vamos a estar trabajando. Entonces, ahorita vamos a compartir.
Entonces, recuérdense que cuando vamos a elaborar la apertura de la sociedad anónima, vamos a considerar esas tres fases que habíamos indicado. Se va a registrar de primero la partida de la autorización, la suscripción y el pago. Y podría ser que efectivamente el total del capital autorizado, suscrito, iba a ser pagado en su totalidad, que era el ejemplo que teníamos ahí en la presentación. Pero podría darse también que del total autorizado se suscriba y pague una parte, o bien que lo autorizado solamente es suscrito en una parte y de lo suscrito también es pagado parcialmente. Y también puede variar la forma en que lo estén cancelando. Entonces, sobre ello vamos a estar trabajando con base a estos casos que tienen ustedes. Entonces vamos a ver ahí el primer ejemplo. Nos indica que el 5 de enero del 2023 se constituye la Sociedad de los Cantantes, Sociedad Anónima, y según escritura de Constitución número 768, inicia con un capital autorizado integrado por 20 acciones ordinarias y 10 acciones preferentes al 8%, con valor nominal de 10,000 quetzales cada una. Se suscribe y paga en efectivo la totalidad de las acciones, tanto ordinarias como preferentes. Entonces, aquí tenemos apertura de la sociedad anónima. ¿Qué podemos encontrar aquí? Dentro de la información que hay. Recuérdense que la sociedad puede tener solamente acciones ordinarias, tipos de acciones que tiene, tipos de acciones, puede ser ordinarias nada más en la empresa, o puede ser una combinación de ordinarias y preferentes. En este caso, pues sí tiene los dos tipos de acciones. En las preferentes, aquí ustedes observan que les dice un 8%. Este viene siendo, en este momento, como el apellido de la acción. Habíamos comentado el día anterior que este tipo de acción goza de un dividendo fijo. Ese se define en escritura de constitución desde cuando empieza la sociedad. Entonces, esto es que ya anticipadamente están indicando que cuando finalice su periodo contable y si efectivamente hay una ganancia, estas acciones ya van a estar y que tienen asegurado un dividendo del 8%. Pero ahorita es solo parte de su nombre. Todavía no vamos a estar utilizando este porcentaje hasta el momento que se cancelen los dividendos. Entonces ahí pues ya tenemos aquí identificadas las acciones. Tenemos ahí también la información de lo que es el valor nominal de las acciones. Recuérdense que todas las acciones deben de tener el mismo valor. Entonces aquí nos indican que tienen un valor de 10,000 quetzales. Bueno, y aquí teníamos la información. Ahorita lo estamos desglosando, ustedes lo pueden trabajar directamente en sus partidas, no hay ningún problema. Entonces tenemos que son 20 acciones ordinarias, 10 acciones preferentes. Entonces aquí tendríamos que el capital que se está autorizando depende de las 20 acciones ordinarias
Pues aquí 20 por 10,000 quetzales y 10 por 10,000. Es decir, que la sociedad está autorizando un capital total por 300,000 quetzales. Entonces, esta es la información general que tenemos. En algún momento podría ser que nos indiquen el valor nominal y cuál es el total del capital autorizado. Y tal vez nos indican que un 60% es de acciones ordinarias y el resto preferentes. Entonces, con que conozcamos también dos de los datos, eso ya nos puede servir de referencia para ir integrando nuestras partidas. Entonces, ya vamos a elaborar las partidas. Entonces, recuérdense que esto pues siempre se estaría sentando en el libro diario. Libro diario de las 2D. Entonces, aquí tendríamos el registro de nuestra primera partida. Aquí nos iríamos con partida número 1. Vamos a cargar los dos tipos de acciones, acciones ordinarias y preferentes no emitidas. Tendríamos aquí 20 por 10,000. Teníamos 200,000 quetzales y tenemos los 100,000 de las acciones preferentes. Esto nos está dando un total de 300,000 quetzales de capital autorizado. Y pues ya nos iríamos con la segunda partida. Bueno, solo aquí la descripción me hace falta. Y pues ya se le podría colocar aparte del aquí, 168. Entonces aquí pues ya tendríamos la autorización. Ahora iríamos con la partida de la suscripción.
En este caso, pues estamos haciendo referencia a los socios que se están comprometiendo en adquirir las acciones. Aquí pues sí nos indica que se suscribe y paga en efectivo la totalidad de las acciones. Entonces aquí tendríamos que se comprometen en adquirir los 200,000 quetzales de acciones ordinarias y los 100,000 de acciones preferentes. También les había comentado, algunos de ustedes puede ser que aquí pues hayan estado utilizando la cuenta suscriptores de acciones ordinarios y suscriptores de acciones preferentes. Ahí estamos haciendo referencia siempre a las personas. Entonces, ahí funciona como que fuera sinónimo. Incluso podemos, ahí sí que colocarle aquí acciones preferentes al 8%, no emitidas. Entonces ahí se puede colocar, ahí en el nombre de la acción, aquí lo vamos a colocar 10 preferentes al 8%. Ahí para que lo pongamos ahí como referencia. Y ya por último nos iríamos con lo que es el pago de las acciones. En este caso nos indicaban que se paga en efectivo. Entonces aquí pues tendríamos nuestra información. Yo creo que se los voy a dejar un poco más. Entonces ustedes me comentan inquietudes que tengamos por el momento. Fernanda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Entonces, con eso de la tasa preferencial al 8%, no se hace ningún cálculo adicional. En este momento no, Fernanda. Ahorita sí le queda solo como el apellido de la acción, pero cuando ya veamos el tema de dividendos, o sea, por ejemplo, ya tendría que haber transcurrido el periodo fiscal y suponiendo también que haya
que exista una ganancia en la empresa. Entonces, sobre esa ganancia se va a distribuir un dividendo. En ese momento estaríamos aplicando ese 8%. Para mientras no. Gracias. Muy bien. Alma. Sí, generalmente sí nos van a estar especificando si es en efectivo, por ejemplo. En ese caso sería caja y banco. Siempre usamos la cuenta. Y lo otro, en algunos casos podría ser que no nos indique también, solo nos indica que se venden las acciones o se colocan las acciones. En ese caso siempre lo vamos a estar tomando como caja y bancos. Recuérdense que, por ejemplo, aquí en el curso tomamos la cuenta integrada. Y también debemos de realizar SAIDI, díganos. Linda, ¿y también pueden pagar las acciones con clientes o con cualquier otro activo o solo con caja y bancos, solo en efectivo? No SAIDI, sí se puede pagar con cualquier otro tipo de derecho. Ahí sí. Ujú. Edson nos está ahí comentando, recuérdense que sí nos decía en efectivo o en especie, por ejemplo. Ahí sí se refiere a que es con cualquier bien, derechos, ahí que pueda tener la empresa, e incluso que sobre esos bienes pese alguna obligación. O sea, sí se podría dar, Saiti. Entonces, después nos vamos también a cómo estaríamos presentando esta información en la sección del capital. Entonces, recuérdense que en el estado de situación financiera, si nos estuvieran pidiendo la parte del activo, aquí tendríamos caja y bancos, por ejemplo, dentro de lo que sería el activo corriente con los 300,000 quetzales. Y en lo que corresponde a la sección del capital, aquí tendríamos que está el capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Y cómo está integrado? Entonces ahí está integrado por 20 acciones ordinarias con valor nominal de 10,000 quetzales cada una. Tenemos 10 acciones preferentes en este caso. Valor nominal de 10,000 quetzales cada una. Aquí a esta cantidad del capital social, conforme vayan dándose las operaciones, pues ya le estaríamos sumando el pasivo si es que tiene la empresa. Y aquí pues ya nos quedaría representada la sección. ¿Se recuerdan que habíamos comentado que cuando tenemos un capital no suscrito o un capital no pagado, ahí sí pues vamos a ir desglosándolo en esta sección? Entonces lo voy a dejar aquí un momento y ustedes me comentan también ahí cuando ya hayan terminado de tomar ahí alguna anotación o si le tomaron captura de pantalla.
Diana, díganos. Perdone, licenciada, no sé si me escucha. Sí, ¿Será que puede subir un poquito solo para tomarle captura al ejemplo? muy bien. Gracias. Siempre el enunciado ustedes lo tienen, pero se los voy a dejar aquí un momento. Y ahorita les dejo las 3 partidas también a la pista. Gracias. Muy bien. Voy a dejar en esta parte solamente las partidas. Licenciada, una consulta. Es que a mí no me queda muy bien claro lo de las acciones, las ordinarias sí, pero las preferentes. Quiere decir de que como que estos socios van a tener una ganancia adicional, por eso es ese porcentaje. Así es. Si ustedes ya revisaron, y no les dejo ahí siempre la inquietud de que lean la parte del código, donde efectivamente nos indica cuáles son como las características que tiene cada tipo de acción. Y dentro de esas acciones tenemos que las preferentes gozan de un dividendo fijo. Valga la redundancia, ¿verdad? Un dividendo fijo preferente. En este caso es del 8%, pero la ley nos indica que puede ser incluso a partir de un 6%. Entonces, las dos acciones van a tener distintas características. Por ejemplo, las acciones ordinarias tienen derecho a voz y voto. Ahí al momento que van a tener ahí alguna decisión que tomar en junta directiva, las acciones ordinarias, ahí sí que pueden emitir su voto al respecto. ¿Qué pasa con las preferentes? Las preferentes gozan de ese dividendo fijo ya de antemano, ese se hace saber desde el momento en que se apertura la sociedad de cuánto va a ser ese valor preferente al que tienen derecho. Pero al momento de tomar alguna decisión, tienen voz, pero no van a tener voto. Es parte de las características. Entonces, el porcentaje que ya tienen asociado, efectivamente les está garantizando que al momento que haya una distribución de utilidades, pues ellas ya van a gozar del dividendo fijo que les estén asignando. Pero no van a poder votar al momento de alguna decisión importante, por ejemplo. Entonces, no sé si ahí le Sí, aclaro ya un más poco. claro. Gracias, licenciada. Entonces, ahora vamos con el segundo ejemplo. O sea, si alguien ya no tiene alguna inquietud. Entonces, aquí en el ejemplo número 2, nos indica que se suscribe y paga menos del capital autorizado. El 5 de enero del 2023 se constituye la sociedad Los Cantantes Sociedad Anónima y según escritura de constitución número 768, inicia con un capital autorizado integrado por 20 acciones ordinarias y 10 acciones preferentes al 8%, con valor nominal de 6,000 quetzales cada una. Entonces, aquí pues tenemos una situación que nos indica que se suscribe el 60% de cada tipo de acción. Entonces, aquí tenemos que el tipo de acciones, tenemos también 20 ordinarias y 10 preferentes. Esta parte de la información, tenemos que esto es lo autorizado, pero lo que es lo suscrito, que nos indican que es el 60%.
tendríamos que corresponde a una, del total del capital autorizado vamos a estar suscribiendo 12 acciones ordinarias y 6 acciones preferentes. Y si nos aclaran, que de lo suscrito sí se está pagando en su totalidad. Entonces ahí pues el capital autorizado sí va a variar. Ahora tenemos aquí que son 120,000 y 60,000 quetzales, los que se están autorizando. Y podemos verificar de una vez con cuánto nos va a quedar el capital que está suscrito. Como les comentaba esto, pues ustedes pueden hacer su cálculo por separado o lo pueden ir haciendo directamente en sus partidas. Entonces vamos a ir subiendo. Aquí tendríamos que en la partida de la autorización del capital, efectivamente nos queda una autorización de 180,000 quetzales. Aquí ya tendríamos que, estaríamos considerando las 12 acciones que efectivamente se están suscribiendo de acciones ordinarias y las 6 preferentes. Y nos indicaban en la información que los suscritos se pagan en su totalidad. Aquí, por ejemplo, no nos especifica. Entonces, cuando no nos especifican, lo estamos tomando que si es en efectivo, están realizando el pago. Entonces, aquí tendríamos Caja y Bancos, que está recibiendo el pago de 12 acciones ordinarias y 6 acciones preferentes. Jennifer, generalmente sí. O sea, tenemos que la autorización, la suscripción y o sea, la estructura de las partidas va a ser la misma. En la partida número 3, ¿qué variación podemos tener? Que recuérdense que podemos recibir cualquier tipo de pago, no solamente en efectivo. Pero las cuentas que vamos a estar abonando de los accionistas, esas sí no tienen ninguna variación. Gracias, licenciada. Muy bien. Ay, nomás échale con todo. Mónica, se le activó su micrófono, no sé si tenía alguna inquietud. Buenas noches, Linda. Ruth, buena noche. Solo, no sé si lo dijo o no presté atención, pero ¿qué pasa con la diferencia, Linda, del capital autorizado? Ay, ahí vamos a tener que esa parte no suscrita
queda siempre en la empresa para cuando más adelante se incorporen nuevos socios. Y entonces ahorita ya vamos a ver cómo nos va a quedar en la presentación en lo que es la sección del capital. Ah, ok, Linda. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, efectivamente, ahorita pues vamos a ver cómo nos quedaría. Ahora tenemos que aquí que el capital autorizado corresponde a las 20 acciones ordinarias y a las preferentes. Le vamos a cambiar siempre el valor. Pero tenemos que aquí, a ese capital autorizado, ahora le vamos a colocar aquí que le vamos a estar restando el capital no suscrito. Si teníamos que era el 60% el que se estaba suscribiendo, entonces es el 40% el que no se está suscribiendo, que corresponde a 8 acciones ordinarias y 4 acciones preferentes. Entonces aquí tenemos por una parte 180 menos 72,000 quetzales. Y al momento que realizamos esta resta, vemos que nos quedan los 108,000 y con esto pues es con lo que nos va a cuadrar lo que efectivamente está suscrito. Entonces aquí la vamos a colocar. Vamos a colocar aquí. Aquí vamos a tener el capital, que sí está en la calidad de autorizado, suscrito y pagado. O se puede dejar también que es el capital que está en circulación. Leonel Díaz. Licenciada, perdone, como que me perdí un poco. ¿De dónde sacó ese 8 y ese 4 de las acciones? O sea, ¿dónde está el capital autorizado? Perdone, que no me Ay, de acuerdo. Regresemos a esta parte si quieren. Bueno, en las dos presentaciones lo podrían ver. ¿Se recuerdan que con los tipos de acciones habíamos indicado
que tienen acciones ordinarias y preferentes. Autorizado está 20 acciones ordinarias y 10 preferentes. Pero de este total nos indican que lo que se iba a suscribir era el 60% de cada tipo de acción. Entonces, si lo que se suscribió es del 60%, la diferencia que tenemos es lo no suscrito. Entonces, lo pueden sacar ustedes por multiplicación, por ejemplo, o lo pueden sacar por resta. Entonces, aquí no suscrito, esto corresponde al 40%. Entonces, tendríamos siempre sobre 20 acciones que estaban autorizadas, lo que está pendiente de suscribirse son 8 acciones. Y sobre las preferentes. Sí, el 8 es de lo que falta para el 20, ¿verdad? Exacto. Me va a perdonar, pero no me salía porque le estaba aplicando el 16% y el 60%. Por eso no me salía el 12 ni el 4. Ay, de acuerdo. No, pero Perdón. no hay pena. Aquí entonces ustedes pues ya lo pueden hacer, ya sea que lo multipliquen o por resta. Ahí no hay ningún problema. Entonces, de ahí pues sacamos que lo no suscrito es 40%, ya que lo que está suscrito sí es del 40%, del 60%. ¿Alguien más creo que tenía ahí alguna inquietud? No. Entonces lo dejo aquí un momento en pantalla. Carmen, díganos. Buenas noches, licenciada. Perdone la Bien. molestia. ¿Será que puede colocar la primera parte, por favor? Gracias. Muy bien. Aquí en esta parte de las 3 partidas. Sí, Linda, está bien ahí, gracias. Lick, disculpe, entonces de las 3 partidas, la única que va a variar es la tercera, ¿verdad? Por el pago que hagan de las acciones. Brandon, en este caso varía la segunda y la tercera. Tenemos que la partida 1 tiene el 100% que es el capital autorizado. Yo me refiero a las cuentas, Lick. De las cuentas de la estructura básicamente es la 3, la que tiene ahí alguna variante cuando nos paguen con algo que sea diferente de efectivo. Pues en vehículos o mobiliario. Así es. Ok, pues. Me indican si pasamos al siguiente. Sí, Linda. Muy bien. Wendy, díganos. Licenciada, perdón, ¿será que en el ejemplo 2 no me puede enseñar la última parte del estado de situación financiera? De acuerdo.
Licenciada, una pregunta. Sí, Y eso en el estado de situación cuando hagamos el estado de situación financiera, siempre se debe desglosar el capital autorizado, cómo está compuesto, y el no autorizado. es lo ideal, Wendy. En algunas empresas sí colocan casi que solo lo que está autorizado, suscrito y pagado en su totalidad, pero lo ideal sí es colocar el desglose de todo, de cómo está integrado. Gracias. Muy bien. Ay, Fernanda, creo que era ahorita de último. Ya tomé captura, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí se los voy a dejar un momento ahí para que ustedes también vayan practicando. Entonces, trabajen el ejemplo número 3 y en un momento pues vamos verificando la resolución. ¿Qué era lo que estábamos comentando? La estructura pues básicamente es la misma. Lo que sí puede ir variando es la cantidad de las acciones que se autorizan, que tal vez nos indiquen que se suscribe y paga menos de lo que se suscribió. Aquí, por ejemplo, nos indican que el 5 de enero se constituye la Sociedad de los Cantantes y según escritura de constitución número 768, inicia con un capital autorizado integrado por 20 acciones ordinarias y 10 acciones preferentes al 8%, con valor nominal de 2,000 quetzales cada una. Se suscribe el 70% de cada tipo de acción y paga en efectivo 10 acciones ordinarias y 5 preferentes. Entonces, un momento para que ustedes vayan trabajando las partidas y en un momento pues las comparamos.
Muy bien, jóvenes, vamos a ver ahí cómo van con sus partidas. Entonces, jóvenes, aquí en acciones ordinarias no emitidas, ¿qué cantidad les quedó? $40,000. 40. Muy bien, que es el equivalente de los 20, de las 20 acciones por los 2,000 quetzales. Y en el caso de las acciones preferentes, 20,000. 20,000. 20,000. Muy bien. Entonces, en este caso, pues tendríamos un total de capital autorizado por 60,000 quetzales. 60, ¿no? Ya tenemos ahí nuestra primera partida. Y de esa cantidad, sí, Ay, disculpe que le interrumpe. De las acciones preferentes no emitidas. Ah, es que ahorita se toman completamente, ¿verdad? así es, Marlon. Ahorita vamos a tomar, ahí sí que la primera parte, donde nos indica con cuánto se está realizando la autorización o la constitución ahí de la sociedad. Entonces, aquí sí nos dice que está integrado por 20 acciones ordinarias y 10 acciones preferentes con valor nominal de 2,000 quetzales. Entonces, aquí sí iniciamos ahí sí que con el total. Ya en las siguientes es donde ya vamos a verificar si suscriben un porcentaje menor o nos dan una cantidad menor de las que han sido autorizadas y suscritas. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, en este caso nos indica que se suscribe el 70% de cada tipo de acción. Si nos vamos ahí sí que a la cantidad de acciones. Vamos a colocar aquí, vamos a colocarlo de diferente forma, ordinarias y preferentes. Ahora nos indica que se suscribe el 70%. Pues 20 por el 70, nos quedan 14. Y 7, licenciado. 7 Gracias. Así es, gracias. Y nos quedan 7 preferentes. ¿Y eso a cuánto equivale, jóvenes? Las 14 equivalen a 28,000. 28,000. ¿Sí? Y las 7 a 14,000. 14,000. Muy bien, gracias. Entonces aquí en la suscripción, si nos cambia la descripción, que tenemos suscripción de 14 acciones ordinarias y un total de 7 preferentes. Entonces, podría ser, en algunos casos, que nos indique cantidad directamente de las acciones que estamos suscribiendo o que nos indiquen, como en este caso, el porcentaje de acciones. Entonces aquí pues ya vamos con el segundo registro y para el pago aquí vamos a tener que sí nos están indicando que son 10 acciones ordinarias y 5
preferentes las que se están pagando. ¿Qué sucede con la diferencia? Podríamos indicar. Ahí con esa diferencia tenemos que más adelante se les va a dar, por ejemplo, un plazo a los socios para que cancelen las 4 acciones restantes y las 4 ordinarias restantes y las 2 preferentes que todavía están pendientes de cancelar. Entonces, en accionistas ordinarios vamos a estar colocando ¿qué cantidad, jóvenes? 20,000. 20,000. Gracias. Y tenemos que de las preferentes estarían cancelando. 10,000. 10,000. Entonces aquí pues ya tendríamos la estructura de las primeras 3 partidas. Entonces vamos a dar un momento por si a alguien todavía le hacía falta hacer alguna anotación. Y cuando estemos en la parte de la sección del capital, ahí vamos a estar desglosando que hay una parte del capital que está autorizado, lo no suscrito, lo que efectivamente está suscrito, y de ahí pues vamos a restar la parte no pagada. Lo no pagado, recuérdense que siempre va a estar, pero en función del total de lo que se suscribió. En ningún momento podríamos pagar más de las acciones que se han suscrito. Entonces vamos a dar un momento y así ya anotamos esa parte. Entonces aquí vamos a empezar a hacer los cambios. Entonces, se recuerdan que primero teníamos el capital autorizado, que teníamos un total de 40,000 y 20,000 quetzales. Entonces, la información de la primera partida, la que estamos registrando aquí en el capital autorizado. Entonces, ahí tenemos las 20 acciones ordinarias que nos dan un total de 40,000 quetzales y las 10 preferentes que nos quedan con los 20,000. Y aquí, pues, independiente de cómo lo hayan ustedes realizado. Tenemos aquí el capital suscrito.
Teníamos que este capital suscrito es el 70%. Entonces podrían ustedes haber indicado, bueno, vamos a hacer el cálculo y multiplicamos 20 por el 30%, ya que si lo suscrito es el 70, lo no suscrito para llegar al 100% sería el 30. O bien, si alguien decidió restar, pues también no hay ningún inconveniente. Entonces ahí, por ejemplo, 20 menos 14 nos quedarían 6 acciones. Y si las 10, gracias, 10 autorizadas menos las 7 suscritas de preferentes, nos quedarían 3. Entonces ahí como ustedes prefieran, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 60 menos 18,000 quetzales, nos quedan los 42,000 que efectivamente están suscritos. Y que nos quedan integrados por los 28,000 más 41, más 14,000 quetzales. Ahí pues ya nos iríamos con el capital, pero en este caso el capital no pagado. Y aquí pues sí nos quedarían, si eran 10 ordinarias las que sí se estaban cancelando, entonces son 4 ordinarias las que no se pagaron. Y de las preferentes tenemos que son 2 acciones. Víctor, una consulta, ahí en este último sería capital suscrito no pagado o solo capital no pagado. Ahorita es capital no pagado. Y ahorita aunque sí sabemos que efectivamente es del capital suscrito lo no pagado. Y aquí pues tendríamos la parte del capital que efectivamente va a estar autorizada, la que también ya se suscribió y que está pagada. Y que es lo que también consideramos como capital en circulación. Le vamos a colocar ahí de referencia.
sea que aquí lo que está, aquí se los coloqué en rojo para que sea más visible qué es lo que le estamos restando. También lo podrían haber dejado ahí entre paréntesis. Entonces me comentan inquietudes que tengamos en esta parte. Evelyn, díganos. Ligda, entonces en este momento es donde aquí sí ya queda establecido qué fue suscrito, qué fue pagado y qué está pendiente de estar pagado y todo lo que está autorizado. Aquí es donde sí ya queda bien desglosado todo. Exacto, porque sí tenemos que no se suscribió y todo el capital que estaba autorizado y también nos queda pendiente una parte de lo que se debería de haber cancelado. Entonces ahí sí lo podemos visualizar. Bueno, gracias, Ligda. Muy bien. Y ahora sí ya vamos a este otro caso. Tenemos que el capital suscrito es menor al autorizado y lo suscrito se paga con efectivo, bienes y derechos, que era lo que comentábamos, que en algún momento puede darse que no sea solamente efectivo lo que se esté aportando. Entonces tenemos que el 5 de enero del 2023 se constituye la Sociedad Los Cantantes y según escritura de constitución número 768, inicia con un capital autorizado integrado por 20 acciones ordinarias y 10 acciones preferentes al 8%, con valor nominal de 1,000 quetzales cada una, el cual se suscribe en un 80% y se paga así. Y ya nos indican que es efectivo 3,000 quetzales, un escritorio y silla secretarial valorados en 7,000, computadora e impresora valorados en 6,500, una panel para reparto de mercadería por 18,000 quetzales, de la cual se adeudan letras de cambio por 10,500 quetzales. Entonces, básicamente la partida que va a tener alguna variante con relación a lo que hemos trabajado anteriormente es la última, derivado que se va a estar recibiendo algún otro tipo de bienes y que sobre ellos incluso pese alguna deuda. Entonces, nuevamente vamos a dar un momento ahí para que lo vayan trabajando. Aprovecho ahí también para que nos comenten cómo van con el tema de los grupos. Siempre la licenciada Carolina nos va a hacer favor ahí de revisar ahí cómo estamos con base a los listados actualizados. Y cualquier cambio o modificación ahí se los estaría compartiendo siempre por el chat.
Yo les voy a ir dejando siempre los cálculos aquí, pero ustedes me hacen favor de verificar por aquí o que un mal teclazo o algo y que les estuviera dejando ahí algún dato incorrecto. Entonces, de lo que están aportando el escritorio, ¿dónde lo registramos, jóvenes? Mobiliario. Gracias. Efectivamente, en mobiliario y equipo. Tenemos la computadora e impresora. Equipo de cómputo. Equipo de computación. Equipo de cómputo. Gracias. La panel, ¿dónde la registramos, jóvenes? Vehículos. Vehículos. De reparto. Vehículos de reparto. Vamos a colocarle aquí. Gracias. ¿Y será que me falta alguna cuenta ahí? Documentos por cobrar. Documentos por cobrar. Sí, gracias. Entonces, esta es la información. Aquí tendríamos la estructura ahí de las partidas y les voy a dar un momento ahí para que me confirmen con qué cantidad quedaríamos en la última partida. Disculpe, fíjese que yo en mobiliario y equipo le sumé lo de los escritorios, las sillas y lo de las computadoras, pero no sé si lo puedo dejar así o si tengo que hacer el cambio o cómo saber cuándo usar cuál de las, si las uno o no. Ay, de acuerdo. No, recordemos que cuando tenemos, ahí sí que escritorios, sillas, lo trabajamos en mobiliario y equipo. Y si tenemos equipo de computación, lo trabajamos por separado, por lo que es el porcentaje de depreciación. Entonces, por eso es de que sí no lo vamos a estar integrando. Ah, ya, sí, ya. Muy bien. Entonces, jóvenes, me comentan si ya tenemos ahí el total. Si no, vamos a ver un momentito, sí.
Entonces vamos a verificar siempre con qué cantidad nos quedaba. Voy a colocar esto aquí un momento. Entonces nos indican que son en efectivo 3,000 quetzales. El escritorio y silla secretarial, 7,000. 7,000, gracias. La computadora e impresora, 6,500. Sí, gracias. La panel, 18,000. gracias. 18,000. Muy bien. Y tenemos aquí documentos por pagar por 10,500. Entonces vemos que ahí efectivamente estaríamos cancelando las acciones ordinarias y preferentes que se comprometieron en adquirir los accionistas. Entonces aquí sí tenemos el pago de lo que sería del total del capital suscrito. Ahorita voy a ver. Fernanda, díganos. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Ahí no hay problema que estén pagando más de lo autorizado y de lo suscrito. No, Fernanda, ¿por qué? Aquí vemos. Porque aquí no es que estén pagando más, digamos, los bienes que están aportando efectivamente suman más de lo suscrito. Pero vemos que lo que ellos están cancelando directamente es 16,000 y 8,000 quetzales de la suscripción de acciones. Y no pueden dejar de registrar que sobre lo que están aportando, que son los 34,500, todavía pesa una deuda de 10,500. Entonces, sí, aquí el total nos queda más del total que registramos en la partida de suscripción, pero no es que estén pagando a ellos de más, sino que sobre lo que ellos aportaron hay una deuda todavía. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí por ahí estaba viendo que estaban preguntando por la asistencia. Les recuerdo, en este caso no hay, en algún momento que y necesitemos algún otro tipo de asistencia, sí se las estaríamos colocando, pero ahorita la que estamos usando es la que nos genera el sistema directamente. Entonces, jóvenes, ustedes me comentan inquietudes, comentarios. Aquí, ¿qué tarea les estaría? Sí. La parte del estado de situación financiera lo vemos en la otra clase. Eso es lo que le iba a decir. Como prácticamente esta ya es una combinación de los casos anteriores que vimos. Entonces, ahí sí se los vamos a dejar que lo elaboren ustedes ya más tranquilos y lo estaríamos comparando siempre el día miércoles. Entonces, ¿algún comentario o inquietud que tengan por ahorita? Linda, y ahí no se toma en cuenta el IVA de los bienes, ¿no? Ruth, recuérdese que generalmente en la primera partida solo que nos estén entregando ahí la factura, pero de lo contrario no. Cuando es aporte inicial, ya en las siguientes operaciones sí tendríamos que considerarlo. Ok, Linda, muchas gracias. Lick, solo una consulta. A la hora de hacer el ejercicio del estado financiero, reflejamos activo, pasivo y el capital.
por toda Lo la pueden partida. hacer si gustan, Brandon, pero básicamente lo que queremos ahorita es Solo el capital. solamente la parte de la sección del capital, que ahorita pues estaría prácticamente reflejándose en la presentación que teníamos en el ejemplo número 2. Sí, pues. Ya. Ok. Muy bien. Muy Gracias. bien. Entonces, jóvenes, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Les deseo que todos tengan una muy buena noche. Licenciada Carolina, muy buena noche. Y nos conectamos el miércoles. Feliz noche, Feliz noche. licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Lick. Igualmente. Feliz noche, licenciada. Gracias.